El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades, que también estará en La Palabra Transmedia. Hoy tenemos a un invitado muy importante para lo que está pasando en Colombia en estos meses de debate electoral, de muchas controversias, de trabajo sucio y de todo lo que desnuda a este país. Y vamos a hablar con Delfín Ignacio Grueso, un profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, doctor en Filosofía Política, y esa es una de sus líneas más importantes, director quizás de uno de los grupos más importantes de la Facultad de Humanidades, el Grupo Praxis. Y él ha escrito recientemente un ensayo que se llama Francia Márquez, el espejo que desnuda a Colombia, que es un artículo de fondo que creo que amerita que reflexionemos sobre él, y habrá pues algunas preguntas con relación a este tema y a otros que por supuesto tienen mucho que ver con esto. Te agradezco, Delfín, que estés con nosotros aquí en La Palabra. Bueno, empezar por preguntarte qué momento te surge esta extraordinaria iniciativa de hacer esta reflexión que yo considero una de las más redondas y profundas que se ha hecho sobre este tema, de lo que ha suscitado la figura de Francia Márquez al ser escogida como candidata vicepresidencial de Gustavo Petro. Hay otras candidatas también de origen afro en otras banderías, pero ¿qué te ha suscitado a ti escribir este ensayo? Bueno, gracias Darío, ante todo por la invitación, un saludo a los escuchas. Y en relación con la pregunta, claro, el momento político colombiano es un momento muy álgido, como lo has dicho, es una campaña en la que se juegan muchas cosas y por lo tanto es una campaña en la que se preveía, y ahora estamos viendo, la guerra sucia. Aún estamos a un mes antes de la primera vuelta, la guerra sucia va a ser un protagonista. En la guerra sucia, por el perfil de la persona que vamos a comentar ahora, el perfil de Francia Márquez, ha echado mano de unas reservas que están allí en el imaginario de nación. Básicamente el racismo fuerte entre nosotros sobrevive después de 2 siglos de vida republicana, la exclusión racial a los grupos étnicos y la exclusión regional a los territorios, la exclusión de un centralismo soberbio, ensimismado y orgulloso, y la misoginia, el clasismo. Todo esto convergen en una persona que se vuelve objeto de una hazaña, de una violencia donde los malquerientes echan mano, cuando pueden, de todo el reservorio, de todo ese acumulado de patriarcalismo, de misoginia, de racismo, de desprecio por los territorios, de desprecio por la provincia, como es en Bogotá, por la tierra caliente, por todo lo que no es esta región andina, este centralismo que nos ha gobernado durante siglos. Entonces yo veo que, y en la semana previa al momento en que escribí el artículo, con la muy desafortunada comparación que hace una cantante entre esta persona, entre Francia Márquez y un simio, una violencia que además la cantante ha seguido mostrando, una hazaña muy fuerte que ha marcado el tono de buena parte de esta campaña. Bueno, esa semana se puso sobre el tapete, pienso yo, como nunca antes en la campaña, y como casi nunca con esa franqueza despectiva y virulenta, ese racismo contra esta mujer. Y yo creí el momento oportuno para pensar qué está pasando aquí, qué se expresa en esa violencia, porque hay otras mujeres y hay otros representantes afro, pero no han despertado contra ellos ese nivel de sarcasmo, de violencia, de desprecio. Por supuesto que también está el perfil de la persona, es decir, no se trata de una persona urbana, de una persona de clase media, de una persona conectada con el círculo del poder o lo que sea, sino que se trata de una líder de un territorio muy puntual en lucha contra proyectos de explotación minera, en defensa de un río, en defensa de una comunidad. Todo eso suma para que se convierta en un objeto privilegiado de desprecio.
Buenos días, compadrito, me dijeron que se va. Buenos días, compadrito, me dijeron que se va a engrosar la fila de tanta mendicidad. Si tú hablas, para iniciar el artículo, colocas claramente qué es lo que se pone al desnudo con este proceso que se está enfocando contra la figura y lo que representa Francia Márquez. Hablamos del patriarcalismo, el centralismo que yo les mencionaba, un racismo espantoso y un clasismo, ¿no? Con otra cosa que es mucho más grave, que hace parte de lo que Alfonso Muno le llama el fracaso de las naciones, el desconocimiento de las regiones. Es un país que desconoce sus regiones, que desconoce, dijéramos, la periferia. Para que hablemos un poco de este asunto, que dijéramos es uno de los líos que Colombia no ha podido resolver. Yo en eso comparto mucho lo que dice Alfonso. Esta es una nación que no se ha terminado de construir como debería ser. Sí, partamos de una hipótesis, bueno, además muy afirmada por muchos académicos, y es que en América el proceso o la relación Estado-Nación es inverso al que se da en Europa. Allá supuestamente, tampoco es tan cierto eso, las naciones preexisten a la creación de los estados. Y en América los estados se crean sin que haya nación. Se les encarga a los estados la tarea de crear nación. Y hay un fracaso a lo largo del continente en relación con esto de cómo el estado crea nación. Esto ocurre en México y en Chile y en Uruguay y en Bolivia y en Ecuador. En todas partes está el racismo, en todas partes está el conflicto entre el centro y la periferia, en todas partes se han perpetuado estructuras coloniales. Pero en Colombia hemos vivido eso con ciertas particularidades, por eso que se dan cosas que no se dan en el resto del continente. Y una de ellas es la identidad social, la concentración de la riqueza, la concentración de la propiedad de la tierra, y también en Colombia la tensión centro-periferia que se da en todo el continente. En algunas partes el centro queda en la costa, como en Argentina o como en Perú. En otras partes del centro queda en el centro, como ocurre en México o en Colombia. Pero aquí hay una variable muy importante, ya que mencionas a Múnera, que es el centro queda en el centro y además queda en lo alto. La altitud es una variable que no se da en otras partes. De pronto en Bolivia un poco, pero hay un imaginario que Múnera muy bien señala, que comienza con el Sayo Caldas. La idea de que la cultura, la civilización y la esencia comienzan en las alturas. Y que las zonas bajas son zonas donde no puede haber cultura. Entonces, más que un olvido de la provincia, eso se da en toda América Latina, aquí hay algo mucho más grave que el olvido, más grave que la invisibilización, y es una voluntad de exclusión. Es decir, es algo intencional, algo expresado con formato científico, es una amputación simbólica de la patria, en la cual la patria es lo que entendíamos hace 40, 50, 80 años por música colombiana, que es la música de Colombia, la música andina. Ahí no cabe nada que sea de los valles interandinos y de las dos costas, y menos aún la Orinoquía y la Amazonía. Entonces, aquí se ha amputado el territorio nacional en contra de las dos costas, en contra de los valles interandinos y en contra de la Amazonía y la Orinoquía. Ese centralismo mezclado con altitud es un rasgo muy importante de Colombia. Las tierras calientes no hacen parte del imaginario de nación, hay una exclusión territorial, que además han sido los espacios en los cuales la guerra y el conflicto se ha dado siempre. Es decir, las guerras del siglo XIX y del siglo XX han corrido la frontera de esa patria imaginaria, porque las guerras se dan de preferencia en la región más allá de la tierra de la patria colombiana, que es la patria que se ve de Monserrate. Por eso yo traigo a colación a Miguel Antonio Caro. Yo comí un poco a Sayo Caldas y Miguel Antonio Caro, con ese centralismo que él muestra que Colombia es lo que se ve de Monserrate. Lo demás no existe. Es tierra de negros, es tierra de indios, es tierra de libras, es tierra de zancudos, es tierra caliente. Y eso no es parte de la patria decente. Tú recuerdas, por ejemplo, cuando García Márquez va a recibir el premio Nobel a Estocolmo, y hay una cantidad de vallenatos y cosas de cumbia, y la gente decente dice, ¿cómo van a hacer el oso a Estocolmo, a Europa, a una cantidad de negros y de corronchos? Esa es Colombia. Esa es la Colombia que está negando a esa Colombia que se llama ahora la Colombia profunda. Y eso vuelve y se expresa ahora con lo de Francia Márquez. La forma como se habla allá, los valores que hay allá, eso hay que desconocerlo, porque eso no es parte de la Colombia decente que se quiere mostrar, del imaginario de nación que nuestras élites quieren construir.
Bueno, tú eres nortecaucano de Santander de Quilichao, muy cerquita donde nació Francia Márquez, y esta ha sido una región de cimarronaje, región levantisca. Se acaba precisamente de publicar un libro que yo sé que es muy entrañable para ti, del profesor Luis Carlos Castillo, un poeta en los laberintos de la política, y Manuel Zapata lo consideraba uno de los grandes iniciadores de la reivindicación de la negritud en Colombia. Fue un parlamentario, fue un líder, un gran luchador, y estuvo en los movimientos de la época progresistas en su momento. Lástima que haya muerto tan joven. Pero te digo esto es porque esta región, que hoy se encarna en una figura como la de Francia Márquez, pues ya tiene un antecedente en figuras como la de Natanael Díaz, para que hagamos la conexión y por qué es tan importante esto que ha pasado y que vuelve otra vez y se pone en escena con la figura de Francia Márquez. Es una oportunidad buena para revisar la historia oficial del país. En un debate de vicepresidentes, el candidato a la vicepresidencia de Íñigo Betancourt, que es un coronel, le dice a Francia Márquez: a usted le dio la libertad José Hilario López. Eso es lo que la historia patria dice, ¿no? Los negros tienen que estar agradecidos por la forma como un presidente liberal les ha dado la libertad. Claro, eso desconoce la participación de los negros macheteros del Cauca en la revolución del medio siglo del XIX. Es decir, a ellos nadie les regaló nada. Esta región del Palo, de lo que ahora se llama Protejada, esta región del norte del Cauca, Quintero, Villarrica, Gualí, esta región eran fundamentalmente regiones de negros y marrones. A diferencia de los negros de la costa pacífica, de Guapi, Tiriquí, Tumaco, la historia de la lucha en el norte del Cauca es diferente. Incluso toma en cuenta que, si bien los ancestros vienen de la costa pacífica, de Barbacoa y de Tumaco, los que somos gruesos, los que somos Arboleda, que somos López y Ortiz, en la costa pacífica, Mosquera, tenemos el apellido de los Amos. En el norte del Cauca, los que son Mina, Pozú, Balanca, Lucumí, Carabalí, son etnias africanas. Es una diferencia importante entre ser negro del litoral y ser negro del norte del Cauca. Eso va ligado a la historia, a la resistencia palenquera y cimarrona del norte del Cauca. Tú mencionas a Natanael Díaz. Bueno, número uno, Hilario López, pero sobre todo Tomás Cipriano de Mosquera y José María Obando, hacen sus guerras del siglo XIX en buena parte con negros del norte del Cauca. Incluso Tomás Cipriano Mosquera tiene un hijo negro que muere en batalla. Los negros tomaron las armas por su libertad. Eso servía, no fue ningún regalo. Y los negros continúan en lucha. Francia Márquez sigue luchando todavía por el río Ovejas, por su región, por su comunidad. Y en la mitad están estos negros como por ejemplo Natanael Díaz o Sabas Casarán. Cualquiera que sea el norte caucano le preguntas quién fue Sabas Casarán y tú ves, por ejemplo, en la violencia de los años 50 y 60, la lucha por la tierra, la lucha contra la concentración de la tierra que luego hacen los ingenios. La lucha por la defensa del minifundio del norte del Cauca. Protejada, por ejemplo, era un municipio cacaotero y había una estructura de minifundio en todo el norte del Cauca que se fue destruyendo con el monopolio de la caña de azúcar. Entonces hay una tradición de lucha. Estos negros han luchado por su cultura, por su tierra, por su región, por su comunidad, por su territorio. Eso no es nuevo, solo que ahora aparece en el escenario nacional, pero la historia patria lo ha negado. El norte del Cauca, los negros lucharon por su libertad, quizás más que los negros de la costa pacífica. Y esa tradición se sigue recogiendo en Francia Márquez. La otra lucha, la lucha indígena, tiene otra historia también y tiene mucho que ver con la soberbia, el desprecio racial de las familias payanesas, que era al fin y al cabo la ciudad más próspera, más poderosa de la colonia, donde había una concepción de riqueza increíble. Comparada con Bogotá, que es una ciudad bien pobre, Popayán era un lugar muy importante y ahí se perpetuó. No en vano sacaron 7 presidentes después y no en vano las guerras que desangraron a este país en el siglo XIX eran guerras entre parientes de una misma calle de Popayán, entre familias payanesas, y eso marcó la historia del país. Y en relación con las comunidades indígenas hay toda una historia de lucha, de resistencia en el Cauca como en ninguna otra parte de Colombia. Yo creo que ni los Embera, ni los Guayú, ni ninguna otra parte de Colombia la lucha indígena ha tenido la trascendencia, la envergadura, la historia que tiene la lucha indígena caucana. Entonces, claro, no es gratuito que esta mujer venga allá. Entre otras luchas campesinas, la larga tradición de lucha negra y la larga tradición de lucha indígena. El Cauca era y sigue siendo un laboratorio. Desde cuando era el Gran Cauca hasta ahora sigue siendo algo que refleja mucho este país. La exclusión, el desprecio y la tensión permanente, la relación con la tierra y con la cultura. Está allí. Yo veo en Francia Márquez un fenómeno que vuelve y expresa ahora en la segunda década del siglo XXI unas tensiones que vienen del medio siglo XIX. Están en lo mismo, en las luchas.
Bueno, hay algo que tú llamas mucho la atención, es en temas como el del racismo, lo que sigue en los imaginarios, en las costumbres, en el lenguaje, en el día a día, que no acepta esa otredad distinta, esa diversidad que sigue siendo excluida y que vale la pena pues que enfaticemos y hagamos conciencia a nuestra población, a nuestra ciudadanía sobre lo problemático que sigue siendo eso en nuestro país, los imaginarios, las costumbres, hasta en los chistes del día a día, eso se sigue sintiendo. Sí, el racismo está vivo. Bueno, está vivo en muchas partes, está vivo en Estados Unidos. Fíjate, por ejemplo, el gobierno de Trump y lo que ha seguido después del gobierno de Trump, ese resentimiento de la población blanca y sobre todo los supremacistas blancos, el resentimiento por el gobierno de Obama. Ellos no están dispuestos a soportar al pueblo negro en el poder. Y se pensaba que el gobierno de Obama iba a cauterizar heridas viejas e iba a dejar atrás el racismo, y parece que no, que está más vivo que nunca. El racismo ha vuelto en Estados Unidos. Y está en toda América Latina. En este momento en Chile hay un conflicto muy poderoso con los mapuches, primero. Es decir, la gente no se soporta a un país que es orgullosamente europeizante. Un país que se propuso exterminar, como también se propuso hacerlo Uruguay y Argentina. En el cono sur, el único país que triunfó en ese propósito fue Uruguay. Exterminó por completo a los charrúas. Pero Argentina no pudo exterminar por completo a los indígenas, aunque hubo guerras contra los indígenas. Si tú lees la poesía de Borges, tus abuelos, esa guerra del desierto son un exterminio de indígenas como en los Estados Unidos. Y en Chile también con los mapuches. Entonces, esas tensiones están aquí volviendo. Bueno, y el resto de América Andina, Perú, Ecuador, Bolivia y también Colombia. Y claro, en cada país tiene su historia particular. Y en el caso de Colombia, aquí, por ejemplo, en relación con estas políticas argentinas de exterminio del indígena y la importación de sangre nueva. Eso está con el origen mismo de la historia argentina, con Sarmiento, con sus dilemas civilización o barbarie. Y fueron relativamente exitosos en exterminar al indio y al negro. Borges decía con orgullo: en Argentina no hay negros. Cuando se acabó la esclavitud los tiramos al mar o los tiramos a Brasil. Argentina tuvo ese proyecto y lo logró. Pero Colombia nunca tuvo una política de Estado racista. Pero el racismo es muy fuerte en Colombia. Aquí nunca hubo políticas eugenésicas, en otras partes las hubo. Sin embargo, no hay que olvidar el momento científico, que en Colombia no tuvo la historia que tiene en México o en Argentina o en el resto de América Latina o en Cuba, por ejemplo. Aquí en buena parte hubo otro tipo de exclusión, pero al comienzo del siglo XX hay un momento en que los médicos, intelectuales de ambos partidos, comienzan a darle formato científico al racismo. Y esto es importante no olvidarlo. El debate de las razas en Colombia, que se da entre 1908 y 1940, en el que intervienen intelectuales de ambos partidos, y donde se trata de leer en clave científica por qué somos tan atrasados. Y la respuesta es: siempre cae la culpa sobre el negro, sobre el indio, sobre el mulato. Y de todos estos encabezados por Luis López de Mesa. López de Mesa, hay una cantidad médica. Y bueno, incluso tipos como Laureano Gómez caen, todos esas cosas. Y eso es importante porque eso le dio un refuerzo científico, entre comillas, al racismo, que hoy en día no se sostiene. Después de la Segunda Guerra Mundial nadie se atreve a decir eso, pero el racismo está aquí. Eso le dio un refuerzo en Colombia muy importante. Y vuelve, tú ves, a una mujer le dicen que es un simio. Claro, no quiere decir que Marvel se le dio todo su discurso, no le dio esa vaina, pero eso está allí, en nuestro imaginario. Sí, y vamos a hablar un poco de lo que sigue circulando entre nosotros, que son los estereotipos, ¿no? El costeño perezoso, el indio ladino, el pastuso bruto, todas estas cosas que existen entre nosotros, que es producto, dijéramos, de ese lastre del cual comenzamos a liberarnos, pero que en casos como este vuelven a patalear, vuelven a colear, y que tú, como un pensador de la política, pues nos digas ante eso qué hacer, qué viene, qué toca hacer, porque la academia puede funcionar, pero los medios, la educación, necesitamos pues una corriente muy fuerte para acabar con esto. Hay que profundizar en nuestro imaginario, hay que profundizar en nuestra historia, hay que revisar el lenguaje, hay que plantear el debate, hay que tematizar lo que
se oculta. Hay que incluso revisar el humor, revisar el lenguaje, porque excluimos de muchas formas y a veces inconscientemente. Somos machistas y somos racistas y somos clasistas de maneras que no tenemos conciencia de que lo somos. Fíjate, por ejemplo, nosotros, cualquier extranjero que llega a Colombia y nos oye varios trato 5, y dicen que esta gente ha naturalizado un lenguaje excluyente. Uno dice yo vivo en el estrato 6, en el estrato 4. Cualquier extranjero dice qué odioso que un pueblo haya aceptado esa constitución. La que nos divide por clases, las que nos divide por razas, las que nos divide por ingresos. Eso hay que tematizarlo. Hay cosas que el ojo de un foráneo puede ver y aquí no lo vemos. No somos conscientes de eso. Entonces hay que verbalizar, hay que tematizar, hay que visibilizar, y en eso puede ayudar mucho la academia, los sociólogos, los historiadores, los antropólogos, ayudarnos a tomar conciencia de cuán excluyentes somos, de cuán soberbios somos en la relación con el otro. En Colombia hemos tenido un momento muy importante, un momento jurídico político que fue la reforma del 91, que un poco sacudió ese imaginario de nación que nos heredó Miguel Antonio Carro, que es muy bogotano, muy católico, muy blanco, muy excluyente. Se logró un reconocimiento constitucional de que somos un país plurinacional y multicultural, pero ese reconocimiento todavía está en el papel. Se han logrado avances, claro, en el político, en el jurídico, en el educativo, pero todavía tenemos mucho por hacer. Y este fenómeno de Francia Márquez pone sobre el tapete, a propósito de lo político, cuánto tenemos pendiente en materia de la inclusión en el proceso inacabado de construcción de nación. Estamos allí muy crudos y es necesario tomar conciencia. Estos terremotos deben sacudir un poco nuestro imaginario de nación. Pensar otra vez qué somos como país, no solamente la selección Colombia, es una cosa muy importante que tenemos que revisar, la composición étnica, cultural, religiosa, social de este país, que ha sufrido una amputación que sigue siendo poderosa. Bueno, Delfín, te agradezco muchísimo por haber estado aquí en La Palabra. Gracias, Darío. Un saludo a los escuchas. Agradezco a la productora general Chile Isabel Mosquera, a nuestro técnico de sonido Julián Fernando Marín, quien les habla, Darío Navarro Restrepo. Les desea un buen resto de domingo y los espero aquí la próxima semana en La Palabra en Radio, en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Dale, cagüinda, que no te vayas.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.